Hola de nuevo, sean bienvenidos hoy a una nueva aventura y hoy los voy a invitar a que nos subamos a uno de los trenes de alta velocidad de acá de Italia. Y digo uno de los trenes porque hay dos empresas acá. Una es el Frecciarossa, que es de Trenitalia. Ese es de una empresa estatal que es prácticamente la dueña de toda la línea ferroviaria de Italia. Y está el Italo, que es una empresa privada que digamos que le compite a este Frecciarossa. Los dos trenes prácticamente son la misma cosa, o sea, son dos trenes diferentes, pero digamos que andan a la misma velocidad. El Italo ha roto el récord de velocidad de unos 580 kilómetros por hora. Del Frecciarossa no tengo ese dato, pero lo que sí les puedo decir es que han limitado la velocidad acá en Italia por temas de seguridad a 300 kilómetros por hora. Es decir, ambos andan a 300 kilómetros por hora, ambos llegan a su destino al mismo tiempo. Ahí no importa el tipo de tren, van a andar siempre a la misma velocidad por una regulación que tienen acá por temas de seguridad, porque andando más rápido quizás haya una posibilidad más alta de un accidente. Así que si tú decides subirte a alguno de los dos, ya sería, digamos que por precio, porque prácticamente es lo mismo. Yo prefiero el Frecciarossa por unos detalles solamente como estéticos, que sus asientos son más cómodos, que trae mesitas, digamos que si uno quiere trabajar en el computador. Y el Italo ya es un tren como, digamos, como estilo un avión. Allí digamos que lo importante es que busques precio, el que mejor te salga. En ese sentido, si tú vienes a buscar el tiquete, digamos, hoy mismo, para hoy, te va a salir bastante costoso. Si lo buscas para la otra semana, para dentro de 15 días, sale mucho más económico. En este caso, nuestro tiquete costó 25 euros de ida, 25 euros de regreso, es decir, 50 euros en el Italo, mientras que en el Frecciarossa nos costaba unos 90 euros, casi el doble. Y es por eso que decidimos hoy irnos en el Italo, porque nos salía más económico. Recomendación, si tienes programado venir a Italia y llegas a Milán y de aquí quieres partir hacia algún lado, pues hazlo con tiempo. Entre más tiempo de anticipación compre los tiquetes, pues mejor precio vas a encontrar. Y acá estamos en la estación central de trenes de Milán y ya les voy a mostrar, si ustedes llegan hasta acá, cómo pueden, digamos, ubicar su tren. Acá en estas pantallas que encontramos en la estación vamos a encontrar los tipos de trenes y el número. A nosotros nos han asignado, por ejemplo, ahí está el Italo, que va hacia Venecia de las 7:35, y vimos que ya le asignaron el binario número 16, que es donde va a partir nuestro tren. De esta manera es como puedes ubicar tu tren en qué binario parte, para que te ubiques. Ahora vamos a buscar el binario 16 y ese sería nuestro tren que parte hacia Venecia. Sale a las 7:35 y está programado para llegar a las 10 de la mañana a Venecia Santa Lucía. Y acá les puedo mostrar un etiquete que me llegó online y dice que es la carroza número 6, porque estos trenes tienen las sillas numeradas como en un avión. Bueno, y decía que era la carroza número 6. Aquí ya hemos llegado, prácticamente estaba al comienzo del tren, estamos casi adelante y vamos a empezar esta aventura acá en el Italo Tren. Bueno, y por acá les voy mostrando un poco el tren. Una de las ventajas de viajar en estos trenes, por el cual se recomienda más que en un avión, digamos en aviones de bajo costo, que siempre el problema es el tema de las maletas. Pues acá en estos trenes no hay límite de maletas, puedes viajar con todas las maletas que quieras. Esa sería una de las ventajas, puesto que viajar en estos trenes cuesta un poco más que viajar en aerolíneas de bajo costo.
Ya les voy mostrando los espacios que tiene para las maletas, les voy mostrando el baño y un poquito del tren para que lo conozcan. Al inicio de cada vagón encontramos estos espacios donde podemos poner todas nuestras maletas grandes y arriba vemos el espacio para las maletas pequeñas. Y acá continuando vemos que estamos pasando de un coche al otro sin ningún problema. Aquí está la división. Por acá encontramos unas maquinitas por si te quieres tomar un café, algo de comida, y por acá encontramos el baño, que ya vamos a conocerlo. Si entras al baño, bajas acá para que aparezca ocupado, y como vemos es un baño bastante pequeño. Acá tiene su taza, es muy estrecho, me parece. Por acá el espejo, acá nos podemos ver. Hola. Y por acá el lavamanos. Es bastante pequeño el baño. Cada vagón tiene 88 puestos. Otra razón por la cual tomar estos trenes es porque prácticamente partes desde el centro de la ciudad de Milán. Digamos que hagamos un viaje de Milán hasta París, partes desde la ciudad de Milán, desde el centro de la ciudad de Milán, y llegas hasta el centro de París, que si lo haces en un avión pues tienes que trasladarte hasta el aeropuerto, pasar todo el control de seguridad de maletas, que en esos trenes pues no lo vas a pasar porque subes sin ningún problema, llegar hasta el aeropuerto de destino y desde ahí transportarte hasta la ciudad o hasta el centro de la ciudad donde vas. Y si haces cuentas de todos esos costos, pues puede que te salga más a cuenta hacerlo en estos trenes. Y no podemos negar que viajando en tren conoces muchísimo de las bellezas de cada país. A mí me encanta viajar en tren, la verdad es el mejor transporte que puede existir. Por eso esa es otra de las ventajas también de viajar en tren. Bueno, y finalmente hemos llegado a Venecia después de 2 horas y media de viaje, 2 horas y media exactas. Muy puntual el tren, salió a la hora que decía, llegamos a la hora prevista y espero que les haya gustado muchísimo este recorrido en el tren. Y no te pierdas por acá te dejo el video de el nuevo viaje a Venecia que hicimos.